En este video vamos a hablar de los carbohidratos, el azúcar y el índice glucémico. Entonces, antes de empezar, vamos a repasar las tres fuentes principales que tenemos de energía, que son las grasas, los carbohidratos, que es lo mismo que azúcar, y las proteínas. Entonces, ¿cuáles son las grasas? Por ejemplo, nueces, aceites, palta, etcétera. En esos alimentos lo que predomina es la grasa. En las pastas, por ejemplo, en el azúcar, en el pan, en los dulces y en las frutas y verduras, lo que predomina son los carbohidratos. Y en las carnes y lácteos, lo que predomina son las proteínas. Entonces, hoy vamos a centrarnos en los carbohidratos. Hay que entender algo. La mayoría de la gente llama azúcar al polvo blanco que normalmente tenemos en la alacena de nuestra casa, pero hay que entender algo, que los carbohidratos que comemos también se transforman en azúcar. Entonces, por lo tanto, comer carbohidratos vendría a ser lo mismo que comer azúcar, como cuando comemos pan, facturas y estas cosas, vendría a ser lo mismo. Vamos a diferenciar lo que son carbohidratos simples de carbohidratos complejos. Por ejemplo, los carbohidratos simples son esas comidas que tienen carbohidratos, que tienen mucha azúcar, pero que tienen muy poco valor nutritivo, es decir, no tienen nutrientes. Por ejemplo, el pan tiene azúcar, pero no tiene nutrientes. En cambio, los complejos sí tienen azúcar, pero a la vez tienen nutrientes, tienen muchos nutrientes y menos azúcar. Esto es un concepto que hay que tener en cuenta cuando estamos eligiendo la comida. Miren estos ejemplos. En los carbohidratos simples, por cada 100 gramos de producto, acá hay unos ejemplos. Por ejemplo, en el pan, cada 100 gramos de pan, por ejemplo, en este ejemplo, son 4 cucharadas de azúcar. Obviamente dependiendo qué dulce es y todo eso, también en las masitas, y las pastas, etcétera. Y fíjate, por ejemplo, cada 100 gramos de carbohidratos complejos, por ejemplo, de los vegetales. En vez de 4 cucharadas de azúcar con el pan, son 0,2 cucharadas de azúcar el equivalente. Por eso es tan importante tener esto en cuenta, que los carbohidratos complejos tienen menos azúcar y más nutrientes, y los carbohidratos simples tienen más azúcar y menos nutrientes. Entonces, mucha gente conoce el peligro de comer exceso de azúcar y tratan de evitar comer dulces y azúcar. Pero lo que no saben o lo que no tienen en cuenta es que las harinas, las papas, el arroz, etcétera, también son carbohidratos simples y es lo mismo que comer azúcar. Entonces, ¿cómo reacciona el cuerpo a niveles altos de azúcar en sangre? Este es un ejemplo y ahí está graficado. Cuando comemos carbohidrato, ¿qué pasa? Aumenta el nivel de azúcar en nuestra sangre. Luego se produce una reacción de la insulina y la insulina reduce el nivel de azúcar en nuestra sangre, almacena el azúcar en los músculos, induce al hígado a convertir el azúcar en grasa y almacena la grasa en los depósitos de grasa. ¿No? Entonces, como dice el gráfico, comemos pastas, la pasta se transforma en azúcar y ese azúcar se transforma ¿en qué? En depósitos de grasa de nuestro cuerpo. Entonces, para resumir, los carbohidratos simples además tienen una alta reacción de la insulina y los carbohidratos complejos tienen una reacción de la insulina normal. ¿Qué pasa cuando tenemos hambre? Esto es a la hora de escoger productos o escoger comida cuando tenemos hambre. Si escogemos productos que contienen carbohidratos simples, como vimos antes, pan, harinas, facturas, bizcochitos, que es lo que la mayoría de la gente come, ¿no? Tengo hambre, ¿qué se va a comer? No se va a comer un brócoli, ¿qué elige? Un pan, por ejemplo, una galletita. Entonces, la reacción de la insulina, ¿qué es? Es elevada. Entonces, el azúcar sobrante se convierte en grasa y ¿eso qué causa? Aumento de peso y enfermedades. De hecho, una de las grandes enfermedades causadas por esto es la diabetes. Después, fíjense qué pasa si escogemos productos que contienen carbohidratos complejos. La reacción es normal de la insulina, el cuerpo moviliza el azúcar de su propia grasa y entonces ayuda a controlar el peso y ayuda a mantener una mejor salud. Entonces, para escoger los carbohidratos buenos, usamos una tabla que es la tabla de índice glucémico, que ahora vamos a ver qué significa índice glucémico o también se puede decir índice glicémico. ¿Qué es el índice glucémico? Es la rapidez con la que la comida que comemos eleva el azúcar en nuestra sangre. Entonces, si es la rapidez con que eleva el azúcar en la sangre, ¿cuál es la lógica? Que cuanto más bajo mejor y cuanto más alto peor. O sea, fíjense, si es menos de 55 ya no hay reacción de la insulina. Si es entre 55 y 70, la reacción de la insulina es mediana. Y si es mayor de 70, es rápida reacción de insulina. Entonces, por ejemplo, fíjense, una manzana que comemos tiene 54.
¿Qué significa esto? Significa que no tiene reacción de insulina. Ahora fíjense la galleta de arroz. 110. Es una rápida reacción de insulina. Por eso mucha gente a veces dice, bueno, yo como galletas de arroz. Pero lo que sucede es esto. Estos son algunos ejemplos, y ahora vamos a ver una tabla completa, de de los índices glucémicos de los productos. Por ejemplo, el pan blanco tiene un índice de 100, que significa que es alto, y fíjate, el pan integral es 40, o sea, es menos. Y bueno, y abajo, por ejemplo, los tallarines 64, arriba fíjese, chocolate de leche 70, las bebidas, por ejemplo, cerveza 110 y agua 0. Entonces, si tenés que elegir, ¿qué tenés que hacer? Elegir comidas, cuanto más bajo, mejor. Y acá tenemos una tabla, que después si quieren me la pueden pedir, índice, o la pueden buscar también, índice alto, más de 71. Estas son todas las comidas, o distintos tipos de comida, que tienen un índice glucémico alto, de más de 71. Acá, índice medio, entre 56 y 70. Y acá, índice bajo, menos de 56. Entonces, ¿cómo podemos reducir la ingesta de azúcar? Buscar cereales integrales, sin los azúcares adicionales. Porque mucha gente dice, yo como cereales, pero esos cereales que compran normalmente tienen muchos azúcares agregados. Entonces, por eso tienen que ser integrales y sin azúcares adicionales. Tenía a mano también bocadillos saludables, por ejemplo, frutas, verduras, galletitas integrales o proteicos, bocaditos proteicos, o yogur y quesos que sean bajos en grasas. Después vamos a hablar de las etiquetas, cuanto menos grasa tenga y cuanto menos carbohidratos mejor. Para no caer en la tentación de comer dulces, que es lo que siempre hablamos, ¿no? En vez de comer dulces, te comes algo que tenga proteína y eso te ayuda a mantener el apetito bajo control. También sí, hay gente que le agrega, que está acostumbrado a agregar azúcar a las bebidas, cereales, etcétera. Entonces trata de reducir el azúcar al máximo y si lo podés eliminar, mejor. Y también evita las bebidas que tienen muchas calorías, como por ejemplo las gaseosas o los jugos comprados o cualquier otra bebida que sea indulzada. Lo mejor que puedes tomar es agua, siempre, y acostumbrarte a tomar agua. Entonces, para ir resumiendo, el índice glucémico. La tabla de índice glucémico ayuda a que vos puedas elegir mejor la comida que comes todos los días. Entonces, para evitar la necesidad psicológica de usar carbohidratos simples, el cuerpo debe recibir en las mañanas cantidades balanceadas de proteínas, minerales y vitaminas en una fórmula libre de carbohidratos. Esto es lo que siempre hablamos. Cuanto más proteína le agregues a la comida que comemos, normalmente te ayuda más a mantener los niveles estables. Entonces por eso el batido de Herbalife es tan bueno usarlo como desayuno. ¿Por qué? Porque tiene proteína, que mantiene saludable los niveles de azúcar en sangre, utiliza carbohidratos que son bajos en el índice, que tiene el índice glucémico bajo y es rico en nutrientes. Tiene proteínas, buenos carbohidratos, ácidos grasos, vitaminas, minerales y fibra. Bueno, ya para terminar, unos consejos. Recordá que todos los tipos de carbohidratos también se transforman en azúcar. Cuando vayas a comer algo, mirá la tabla de índice glucémico, que cuanto más bajo sea el índice glucémico, mejor. Elegí alimentos con proteína que ayudan a mantener más estable el nivel de azúcar en sangre y elegí un desayuno basado en proteína.